Buenas tardes, buenos días. Miren, ahora vamos a tomar la clase de grupos funcionales para la nomenclatura en los compuestos orgánicos. Yo digo que pausen el video o vean este cuadro en su libro, cualquiera de estas opciones tienen, para que la copien. Esto sí es importante. Este cuadro viene de hecho viene en las guías de la UAM, NAM, Politécnico. Les preguntan acerca de grupos funcionales, de que cómo es un alcohol, cómo es un aldehído, cetona, ácido carboxílico, etcétera. Entonces, aquí viene claramente el grupo funcional, el nombre, que es por ejemplo aquí el alcohol, R. R me está diciendo el radical. Ya vimos que los radicales son etil, metil, propil, isopropil, isobutil, etcétera. La terminación alcano, alqueno, alquino, ajá. Pero bueno, en la terminación aquí ya no sería alcano, ¿no? Sino sería el alcanol, ¿no? O sea, el ol, la terminación ol. La fórmula, la nomenclatura quedaría pues CH3OH, metanol es un ejemplo. Aquí nos está diciendo es un ejemplo, es un metanol, un alcohol derivado de la madera, por ejemplo. Entonces sí, sí es necesario, yo les repito que pues se vayan familiarizando con todas estas radicales, el éter, la cetona, el aldehído, la amina, la amida, el éster, todo esto, toda esta clase vamos a ver todos estos grupos funcionales. Póngale pausa, eh, cópienla y apréndansela. Entonces continuamos. Los alcoholes son compuestos orgánicos que contienen un grupo OH. Ya vimos el grupo funcional OH. ¿Sí? Un tantito. Ya está. Se forma cuando en los hidrocarburos se sustituye uno o más átomos de hidrógeno por uno o más grupos de hidroxilo, o H, ¿sí? El hidróxilo. La nomenclatura de estos compuestos sigue las normas descritas para los hidrocarburos, solo que la cadena principal debe contener el grupo funcional y enumerarse de tal manera que de este reciba el índice más bajo posible. No olvidar que debemos agregar la terminación OL. Sí, entonces la terminación ya no sería como alcano, alqueno, alquino, ano, ino, sino aquí sería ol. Y tenemos algunos ejemplos, ¿sí? Estamos sustituyendo hidrógenos por OHs. Esos OHs están ya dispuestos en una cadena, y esa cadena es como lo que les decía del tronco del árbol. Empiezo a numerar por el grupo funcional más cercano, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿no? Y el grupo funcional más cercano es en el segundo carbono. Entonces, en el tercero tengo otro grupo funcional y en el quinto tengo otro. Por eso pongo 2, 3, 5, que estoy diciendo en el carbono 2, en el carbono 3 y en el carbono 5 tengo el ol, ¿no? Los alcoholes. Heptano, hepta de 7 carbonos de la cadena del tronco. Ajá. Heptano tri de 3 oles, triol, ajá, de 3 oles, o sea, de 3 alcoholes, triol. Ano viene del alcano, ¿sí? Entonces, heptanol, triol. Vamos a ver el otro, etanol. Tenemos dos carbonos y un grupo funcional OH, o sea, alcohol, un grupo de alcohol. Entonces se pone et de 2, an de un enlace, ol de alcohol, ¿no? Etanol. Puede ser etenol, etinol, puede ser, sí, claro, porque pues estaríamos hablando de un alcohol alcano, alqueno o alquino, ¿no? Eh, a ver, ¿cuál otra? Podría ser aquí una ramificación otra vez y tenemos el grupo funcional más cercano en el grupo 3, digo, en el carbono 3. Ajá, entonces sería en el 3 heptanol, ¿no? Heptanol, o sea, tengo en el carbono 3 tengo al grupo funcional. Tengo uno más extraño, más raro, quizá. Igual busco la cadena más larga y de ahí al grupo funcional más cercano, ¿no? Entonces ya pienso contar los carbonos del 1 al 7 y en el carbono más cercano, que es el 2, tengo un metil y tengo un grupo funcional OH.
y en el grupo 5 tengo un metil y en el grupo 4 un OH. Entonces tengo 2,5 dimetil, 2,4 heptanodiol. O sea, me está diciendo que diol son dos alcoholes, están en el 2 y el 4. Se trata de una cadena de 7 carbonos porque es hepta y es un alcano porque estoy en anol. Bueno, digo ano, ¿sí? Y tengo 2,3, 2,5 dimetil, que son los del carbono, ¿no? De cercanos. Luego tengo los aldehídos. Los aldehídos son compuestos que contienen un grupo funcional carbonilo. ¿Sí? Esto también se encuentra mucho en los carbohidratos. Uno de los más importantes en bioquímica, por lo mismo que están en los carbohidratos. Se considera el producto parcial de la oxidación de alcoholes primarios, o sea, es una oxidación de alcohol, por si les preguntara en la UNAM, ¿sí? De CH2OH. Los aldehídos son compuestos utilizados en la industria para la fabricación de polímeros plásticos y en los laboratorios para la conservación de animales muertos. La nomenclatura de estos compuestos sigue las normas descritas por los hidrocarburos, solo que la cadena principal debe contener el grupo funcional, ¿sí? En el caso de los aldehídos, el carbono del grupo funcional siempre recibe el número 1 por encontrarse en el extremo de la cadena. ¿Sí? Aquí ya es un poquito más fácil para encontrar la cadena porque pues, sabemos que el carbono 1 siempre va a estar el aldehído, el grupo carbonilo, ¿no? Entonces no olvidar que debemos agregar a la terminación al. Entonces terminamos con al. El grupo 1, como nos dice la regla, en el caso de los aldehídos, el carbono 1 sería donde está el carbonilo, y el carbonilo pues sería 1, 2, 3, ¿no? Y serían 3 carbonos, sería propan, ¿no? Y sería sería de un solo enlace entre carbonos y sería ano, ¿sí? Porque es un alcano. Y pues ya nada más sería poner al de aldehído, ¿no? Propanal, ¿sí? Al, ¿sí? O sea, son tres cosas, tres conceptos ahí. Me está diciendo prop de 3 carbonos, an de alcano, al de aldehído. Entonces, ahora vamos con el siguiente, pentanal. Son 5 carbonos, ajá, es un alcano porque estoy en an y es aldehído porque estoy en al, ¿no? Pentanal. Y pues el carbono 1 sería donde está el grupo funcional carbonilo. Ahora voy con el 3-metil 2-metil pentanal. Me está diciendo que en el carbono 3 está un metil, en el carbono 2 está un etil, es una cadena de 5 carbonos y terminación, bueno, con an de alcano y al de aldehído. Entonces ahí están las ramificaciones, grupo funcional carbonilo y acuérdense que es la oxidación de un alcohol. ¿Sale? Entonces vamos con cetonas. Cetonas, ¿qué son las cetonas? Podemos definir a las cetonas como compuestos con un grupo funcional ceto con la fórmula general R, un enlace, CO, o sea, carbono, oxígeno, un enlace y radical. R es radical, acuérdense que son los radicales, etil, butil, propil, etc. Son compuestos con una cadena de carbonos continua que tiene un oxígeno con doble ligadura en uno de sus carbonos siempre que no se encuentre en alguno de los extremos. Generalmente los cetonas son líquidas hasta 15 carbonos, de 16 en adelante son sólidas. Ejemplo de estos compuestos son los utilizados como solventes de secado rápido como la acetona. La nomenclatura de estos compuestos sigue los nombres descritos para los hidrocarburos, solo que la cadena principal debe contener el grupo funcional ceto y el momento de nombrarse debe indicar su posición. No olvidar que debemos agregar la terminación ona, porque es cetona. Otra manera de nombrar es citando los radicales que están unidos al grupo carbonilo por orden alfabético siguiendo la palabra cetona. Entonces tenemos dos formas de nombrar aquí las cetonas, ¿sí? Ya, el grupo funcional que tenemos que entender es el carbonilo, ¿sí? Aquí lo tenemos, o sea, el ceto es un grupo general, ¿sí? Ahí es una acetona, también es en carbohidratos, lo vamos a ver el grupo ceto en carbohidratos. Luego, bueno, aquí tenemos dos formas, podemos poner 2-pentanona. En el carbono 2 está el grupo ceto, penta de 5 carbonos, ano de alcano y ona de la acetona, ¿no? Entonces me está diciendo que es 2-pentanona. O la otra forma es decir etil, propil, cetona, o sea,
desuno los radicales, o sea, un radical por un lado y otro radical por el otro, ¿sale? O sea, como que digo, voy a empezar por orden alfabético, que empiezo con etil, son 2 carbonos, propil, 3 carbonos, cetona. Entonces estoy diciendo que en el carbono, entre el carbono 3 y el 2 va a estar la cetona, ¿sí? La otra forma es aquí, bueno, aquí tenemos 2,5 heptanodiona. Me está diciendo que en el carbono 2 y en el 5 de una cadena de 7, que es un alcano, hay 2 cetonas, ¿sí? Entonces, tengan mucho cuidado también en nombrarlo. A ver, otra sería 2-butanona. Me está diciendo que en el carbono 2, ¿sí? Está el grupo ceto. Es una cadena de cuatro carbonos, un alcano y una cetona. O pueden hacerlo, romper, como que romper esa, o sea, buscar por la parte izquierda y por la parte derecha donde enlaza el grupo ceto, etil, metil, cetona, ¿no? Entonces, y así ahí me doy cuenta que entre el carbono 2 y en el carbono 1 está el grupo ceto, ¿sí? Pueden ser de esas dos maneras de nombrar en los cetonas. Eh, los ésteres, los éteres. No se van a confundir con éster, por favor. Los éteres resultan la sustitución del grupo OH o hidroxilo de un alcohol por un radical alquil. ¿Sí? También se considera derivados del agua al sustituirse ambos hidrógenos por radicales. De acuerdo a la IUPAC, los éteres se consideran como óxidos orgánicos, por lo que el grupo funcional O se denomina oxi. Entonces, el grupo funcional oxi me está diciendo que es un éter. Para la nomenclatura común se antepone la palabra éter seguida del radical sencillo y finalmente el nombre del radical complejo añadiendo la terminación ico. Entonces, en resumen, el éter viene de un grupo funcional de un alcohol radical y que se convierte en alquil y derivan también en agua, ¿sale? Entonces, por ejemplo, tenemos aquí metil oximetil o tenemos la otra forma que sería éter metílico. Si ustedes, cualquiera de estas dos está correcta, ¿sí? Porque estoy diciendo que en un lado tengo un metil y del otro lado tengo un metil y está unida con el oxi, que es el éter. O puede ser un éter, así tal cual poner éter de o éter metil de dos metilos, ico, ¿no? Ico es la terminación del éter metílico. Etel oxibutil, éter etil butílico, me está diciendo que si yo me voy con etil oxibutil, me está diciendo que son 2 carbonos unidos con el oxígeno a 4 carbonos. Ajá. O puede ser éter etil butílico, es éter etil, es un etilo butílico con 4, ¿sí? Con 4 carbonos, son 2 y 4 carbonos, butílico. O metiloxiterbutil o éter-metilterbutílico, cualquiera porque tiene una forma terbutil. Ajá. Entonces me está diciendo metiloxiterbutil. Si ustedes no entienden de dónde estoy sacando el metil y el terbutil, regrésense a la clase 2 donde estoy mencionando las tablas de los radicales, ¿vale? Ahí les va a decir que es un éter, un butil, un isopropil, un metil, un butil, etcétera, ¿sí? Regrésense. Bueno, vamos a ver ahora los ácidos carboxílicos. Aquí deriva también, por ejemplo, las grasas. Son compuestos que tienen un grupo carboxilo y su forma general es COOH, ¿no? El carbono, dos oxígenos y un hidrógeno. Los ácidos carboxílicos tienen un pH ácido porque son ácidos. Su acidez es mayor cuando la molécula es más pequeña. Esto se usa en el hogar para la conservación de alimentos. El más común es el ácido acético o vinagre. También aquí ya lo habíamos visto cuando vimos ácidos y bases, que también son ácidos muy débiles. No tienen tanto pH llegado al 0 o al 1, pero sí no dejan de ser ácidos, ¿vale? Sus pHs, acuérdense que están abajo del 7, ajá, y no llegan arriba del 4 o del 5, ¿no? Conforme la molécula aumenta el tamaño, tiene tendencia a ser grasoso.
Los ácidos carboxílicos son grasos y aceites. Los ácidos grasos son dobles o triples enlaces, son saturados, o los que poseen solo un enlace son saturados. Aquí tenemos ya lo que nos están diciendo siempre en nutrición o en clases de salud, que cuando son grasas saturadas o sobresaturadas se refiere a los enlaces, ¿sí? Cuando hay un solo enlace saturado, y cuando estamos hablando de dos o tres triple enlace o doble enlace, estamos hablando de no saturados, ¿vale? Para nombrarlos se antepone la palabra ácido y luego se nombra la cadena principal con el prefijo que indica el número de carbonos con terminación oico, ¿sí? Aquí la palabra es oico, la terminación. La nomenclatura de estos compuestos sigue las normas descritas para los hidrocarburos, o sea, no deja de ser la misma nomenclatura, solo que la cadena principal debe contener el grupo funcional, ¿sí? El carboxilo. En el caso de los ácidos carboxílicos, el carbono del grupo funcional siempre recibe el índice del número 1, como el aldehído. O sea, ya cuando estoy viendo que el carbono es un carboxilo, entonces ese es ya se vuelve el carbono 1, ¿sale? Inmediatamente ese es el carbono 1. Puede encontrarse en el extremo de la cadena. No olvidar que debemos agregar la palabra ácido al principio y a la terminación oico. Aquí es como la nomenclatura inorgánica, donde decíamos ácido de. Aquí es lo mismo, tenemos que poner ácido y la terminación oico, ¿sale? Tenemos aquí unos ejemplos. Ácido butanoico, ¿sí? El carbono, inmediatamente el carbono 1 será el que tiene el carboxilo, el COH, ahí lo tenemos. Y entonces ya nada más cuento cuántos carbonos son, 4, entonces ya sé que es un butanoico. Y ya nada más es ponerle ácido, ¿sí? Ahora, en el caso del otro sería ácido 3-metilpentanoico. ¿Por qué ácido? Pues ya estoy viendo el grupo funcional del carboxilo. Y 3-metil me está diciendo que en el carbono 3 está un metil. Ajá. El pentano, 5 carbonos. Y oico de que es el ácido, ¿no? El pentanoico. Ácido pentanoico, ya aquí está otro ejemplo donde no hay ningún radical o no hay un halógeno, no hay nada, ¿sí? Y nada más está el grupo funcional que me está diciendo que es un ácido carboxílico, ¿sale? Entonces es ácido pentanoico, porque tiene 5 carbonos y es oico porque pues es ácido carboxílico. Vamos con los ésteres. Ahora, los ésteres, ¿sí? Su fórmula general es el RCOO-R, ¿no? O sea, radical, enlace, carbono, dos oxígenos, enlace, radical, ¿sí? Los ésteres se encuentran en forma natural en flores y frutas, en los que les dan olor y sabor. Por eso el platanito, cuando comemos plátano, a mango, fresas, hay partes ésteres, ¿no? Por eso también se usa mucho los ésteres en la industria química para entintar, bueno, para ponerle el olor al producto, ¿sí? Aunque ya hay ésteres obtenidos de manera sintética para usarse como aromatizantes, saborizantes y perfumes. Otros son utilizados en farmacología y algunos más para la fabricación de plásticos y fibras textiles. ¿Sí? Para nombrarlos se comienza colocando el número 1 al carbono donde se encuentra el grupo ceto. A continuación se nombra la parte donde se encuentra el grupo ceto con el prefijo que indica el número de carbonos en terminación ato. Finalmente, el nombre al que no tiene el grupo ceto, como cualquier radical, terminación il, y posteriormente, ¿no? O sea, el etilbrotil, propil, esos por los radicales, ato porque son ésteres, y aquí, por ejemplo, tenemos butanoato, ajá, de etil. Butanoato de etil, pues nos está diciendo que son 4 carbonos a partir del carboxilo, del grupo funcional del éster, ajá, ¿sí? Del éster aquí, perdón, se me movió. Del grupo funcional del éster, ahí a partir de ahí yo estoy poniendo 4 carbonos y luego le digo etil, ¿sí? A donde ya está el oxígeno enlazado, el segundo oxígeno, ¿sí? Butanoato de etil. Ahora vamos con etanoato de etil. ¿Cómo está diciendo? Etano por ser 2 carbonos.
a partir del carbono del éster y en el oxígeno que se está enlazando, a partir de ahí yo empiezo a buscar el radical que es etil, o puede ser un metil, o puede ser un terbutil, etcétera, no sé, dependiendo del radical. Aquí en este ejemplo está hablando de etil y se pone, se coloca. Las amidas, las aminas son compuestos que se derivan del amoníaco NH3, nitrógeno, hidrógeno 3, ¿no? Se forma cuando se sustituye uno, dos o tres hidrógenos de amoníaco por radicales alquino. Son compuestos que tienen en su parte central al nitrógeno, ¿sí? O sea, ya estamos hablando no de carbono, sino de un nitrógeno y están en la parte central, al que pueden estar unidas desde de una hasta tres cadenas de carbono, por lo que se clasifican como aminas primarias cuando tienen una sola cadena, secundarias cuando tienen dos y terciarias cuando tienen tres. Son compuestos con tendencia ácida, utilizados comúnmente en la fabricación de fertilizantes, ¿sí? Los abonos y todo esto del campo. Se nombra las cadenas como si se tratara de radicales y finalmente la palabra amina. Una característica de las aminas es su olor característico a putrefacción, ¿sí? O sea, huele feo, pues algunas provienen de la descomposición de proteínas en tejidos, son insolubles en agua, ajá, no son solubles, o sea, quiere decir que no se van a mezclar con el agua, ¿sí? Para nombrar a las aminas primarias se indica el nombre del radical alquilo y se le agrega la palabra amina y se acabó, ¿no? Para nombrar a las aminas primarias se indica el nombre del radical alquilo y se agrega la palabra amina. En el caso de las secundarias terciarias se pone el radical di o tri según la palabra amina, ¿sí? Las aminas secundarias y terciarias mixtas se nombran de radicales por orden de complejidad siguiendo las palabras amina. Vamos a ver ejemplos. Tenemos aquí la propanoamina. La propanoamina pues es fácil, yo al grupo funcional estoy viendo que es una amina ahí en el final y pues ya nada más cuento los números de carbonos que son 3 y le corresponde el propa, ¿no? Y ano por el alcano. Ahora, en el caso de propamilamina, estoy hablando de que estoy poniendo al grupo funcional etil, al radical digo, al grupo y al grupo funcional a un lado. Propil, que estoy tomando la cadena más larga, propilamina. Sí, o sea, yo tomo la cadena más larga de carbonos y a partir de ahí le pongo propano, petano, hexano, octano, pero le pongo la terminación il, propilamina, etilamina, propilamina, butilamina y luego el radical que les antecede, ¿no? O sea, esto también puede ser por orden alfabético, ¿sí? Entonces, puede ser enlazado, sí. ¿Por qué aquí si se darán cuenta que el NH2, o sea, una amina, aquí no tiene una NH2? Acuérdense que en los carbonos siempre va a haber 4 enlaces, ajá. Esos 4 enlaces también aplican para el nitrógeno. Entonces son 2 enlaces que está uno al lado del nitrógeno y otro del hidrógeno, más el del hidrógeno ya son 3, ¿no? Por eso es que se está poniendo ese NH ahí, ¿no? Entonces, sigamos con las amidas. Son compuestos, ¿sí? Derivados de los ácidos carboxílicos, pero que en lugar de OH tienen un grupo amino, es decir, un NH2. Los amidas son muy importantes ya que algunas se utilizan como medicamentos, ¿sí? Sedantes, tranquilizantes, las sulfaminalamidas constituyen los primeros antibióticos en el desarrollo de la industria textil para fabricación de nylon 66 y finalmente este grupo está presente en las uniones de aminoácidos para construir las proteínas. Entonces es muy importante para la industria farmacéutica, para la industria textil, para las proteínas, o sea, este grupo es muy importante, las amidas. Para nombrar a las amidas siempre se designan con derivados de ácidos carboxílicos, eliminando la palabra ácido y combinando la terminación ico por amida. Ajá. Las amidas monosustituidas y disustituidas se le conocen se le coloca la letra N antes del nombre del radical alquilo y después de el nombre de la amida correspondiente para nomenclatura común. Se utiliza la raíz del nombre común del ácido con la terminación amida. Entonces, estamos hablando aquí que las amidas
tienen que ir de la mano con los ácidos carboxílicos, ¿sí? Y las aminas. Entonces, al unirse una amina y el ácido carboxílico, estamos hablando de una amida, ¿sí? Entonces, por eso ahí tenemos como que un grupo ceto, pero no es un grupo ceto como tal, ¿sí? Entonces la amida se está uniendo con este grupo y ya se vuelve amida, ¿sí? Entonces por eso esta nomenclatura es muy diferente a a la que hemos visto en la amina, ¿sí? Entonces, butanoamina, butanoamida, son por 4 carbonos y entendemos que ya es un grupo ahí entre medio ceto y una amina, ¿sí? Ahora vamos con hexanoamida, que tenemos CH3, CH2, 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 son 7 carbonos y tenemos ahí el grupo ceto y la amina. 5-metil-2-etilhexanoamida es cuando tenemos ya los grupos radicales, ¿sí? 5-metil, estoy hablando de que en el quinto carbono está el metil, en el segundo carbono está el 2-metil. ¿Cómo sé cuándo poner aquí el número de carbono? De acuerdo al grupo funcional que es la amida, ¿sí? A partir del grupo funcional yo empiezo a numerar el carbono 1, 2, 3, 4, 5, así sucesivamente, ¿sí? Hexano, amida, hexano por 6, ano por el alcano y amida por la cuestión de la amida, ¿no? Entonces, para conclusión, ¿sí? Para concluir este nuevo tema, pues tenemos el ciclo del carbono, ¿sí? El ciclo del carbono es es la descomposición de seres orgánicos, ajá, el material industrial también. Entonces todo esto genera una composición de carbono. Para que este carbono sea aprovechado otra vez como otra fuente de alimentación, otra fuente de energía, y que de esto otra vez vuelva a suceder, a regresar como vida, ¿no? Como por ejemplo la fotosíntesis que tenemos aquí en el mar, ¿sí? La captación de CO2 por las plantas para poder otra vez agregar al oxígeno y la materia viva o orgánica que necesita otra vez carbono y los alimentos que necesitan carbono. ¿Sí? Entonces es el ciclo del carbono por si les preguntaran en el examen. Y aquí concluiríamos todo sobre los hidrocarburos. Es importante que si no entendieron estos temas, busquen tutoriales si no, o busquen también estar conmigo en las clases, no dejar de entrar a clases para que ustedes entiendan, por ejemplo, este tipo de tabla, ¿no? Y cómo se va a ocupar de acuerdo a las nomenclaturas que hemos alcanzado a ver de los compuestos ya con grupos funcionales o compuestos orgánicos con grupos funcionales como los alcoholes, los aldehídos, los ésteres, los éteres, etcétera. Entonces, es importante que este cuadro si lo aprendan para que si se los preguntara el examen UNAM, Politécnico UAM, ustedes sepan que es un alcohol, un aldehído, una acetona, un éter, un ácido carboxílico, éter, amida y amina. Y también con ejemplos, ¿no? Que es un alcohol, un ácido graso, una proteína, etcétera. Entonces, hasta aquí le dejamos. Saludos, mucha suerte, mucho éxito. Sigan estudiando.